Marcos capítulo 1 y el versículo 38. Vamos a leer todos a una sola voz, a la cuenta de 3. Marcos 1, 38. 2, 3. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Vamos a orar. Señor amado, te doy gracias, mi Dios amado, por concedernos la vida un día más, porque hasta aquí nos has protegido de este virus, Señor, que ha sido tan mortal para tantas personas. Hemos lamentado, Señor, el fallecimiento de familiares, amigos, vecinos, consiervos, conocidos. Señor mi Dios, te pedimos que pongas tu mano de sanidad en este pueblo, pero también estamos conscientes que esto no va a suceder si no volvemos al arrepentimiento, no volvemos los ojos a ti. Señor mi Dios, el recurso de la medicina, tómalo en tus manos, que muy pronto las personas que están interesadas en salvar vidas, en darnos salud, pues se encuentren en la medicina. Guíalos con tu sabiduría, Señor. Gracias por las personas que están aquí en esta mañana. Gracias por los que nos están mirando a través de las redes sociales. Nuestro interés es ser una bendición para todos a través de la palabra, para que te conozcan y crezcan en la fe. Señor, dejo el mensaje de tu palabra esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, tomen asiento. El mensaje de esta mañana, hermanos, es: ¿para qué vino Jesús al mundo? La gente está muy equivocada por las cosas que dice que Jesús vino al mundo. Es más, Cristo está vivo. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Está sentado a la diestra del Padre. Es el juez de vivos y muertos. Tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ya no es el niñito Dios, ya no es el niñito Jesús. Porque recuerden que también de bebé pasó a ser niño. Le vemos ahí discutiendo con los doctores de la ley siendo adolescente, joven siendo carpintero. Hermanos, y en su juventud adulta, a la edad de 30 años, comienza su ministerio hasta los 33 años. Muere, resucita al tercer día, pasa 40 días enseñando del reino a sus apóstoles y discípulos, asciende, y la promesa que Él volverá. Él está vivo. Así es que, hermanos, tenemos un Dios vivo, tenemos un Rey de Reyes, es el creador de cielos y la tierra, de todo lo que vemos y de lo que podemos ver. No podemos resumirle a un pequeño muñeco, hermanos. No, Él es grande, es maravilloso. Pero ¿para qué vino? No vino a dar juguetitos, no vino a dar regalitos, no vino a darle fiesta, no vino a darle alcohol, no vino a darle auto, casa, negocio. Él vino para algo más importante, que es su alma. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo si ha perdido su alma? El alma no se compra con nada. El alma es usted dentro de este cuerpo, su voluntad, su intelecto, su carácter, su personalidad, sus emociones, sus intenciones. Es usted. ¿A dónde va cuando muera? Él vino justamente para eso, para salvarle y librarle de la condenación. Esa es la razón. Por eso es que aquí en Marcos 1:38 dice: Él dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Él ha venido a predicar, hermanos, del arrepentimiento, para que la gente reconozca su pecado, para que encuentre la salvación en Cristo Jesús. Mire, en Lucas 4:43, vamos a usar la Biblia rápidamente, el tiempo es corto. Lucas 4:43 dice la Escritura: pero Él les dijo: es necesario también que a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué fue enviado? Para anunciar el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el hombre puede librarse del infierno a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz e ir a vida eterna. Esas son las buenas noticias. ¿Qué tal que este día lunes la buena noticia sea: ya hay cura para el COVID? Eso no es buena noticia. Ya no tiene que morir tanta gente, hermanos. Ya no, porque hay remedio. Hermanos, y la cura para que no se vaya al infierno está hace más de 2000 años aquí, y la gente está desechando. Ese es el problema. Para eso vino,
¿Para qué vino, hermanos? Para que los pecadores se arrepientan. Vamos a Mateo capítulo 9, al verso 13. Mateo 9, 13. Mateo 9, 13 dice la Escritura: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. De paso, hermanos, ¿cuántos justos hay aquí en el planeta? Ni uno solo. No hay un solo justo, no hay un solo bueno, dice la Biblia. Todos somos pecadores. Entonces vino por todo el mundo. No vino por un pequeño grupo de presumidos religiosos, no. Vino por todo el mundo. Es más, Él no vino a predicar religión, sino salvación, entienda bien. Ayer me decía mi nieta, ¿qué es lo que practica tu religión cristiana? El cristianismo no es religión, es un estilo de vida. Vivir como Cristo vivió, punto, hermanos. Eso es todo. Y Él vino justamente para eso. En Marcos 2, el verso 17, Marcos 2, 17, el evangelio que está a continuación. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vino por los enfermos del alma. Hermano, usted puede estar enfermo de todo, pero la peor enfermedad es la del alma, porque es la que condena. Y en Lucas, en el capítulo 5 y el verso 32, paralelamente dice lo mismo. Lucas 5:32 dice la Escritura: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Para qué vino Jesús? A predicar las buenas noticias de salvación. ¿A qué vino, hermanos? No vino por justos, sino por pecadores. No vino por sanos, sino por enfermos. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Vino, hermanos, para salvar las almas. Ahí en Mateo capítulo 18, el verso 11. Mateo 18, 11 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. A salvar. ¿Qué significa la palabra salvación? A librarle de la condenación en el infierno. Eso significa salvación. Estábamos perdidos por el pecado. Nuestro destino era la condenación en el infierno. El infierno sí es real. No, aquí es el infierno, aquí se paga todo. No, aquí, hermanos, se pagan las consecuencias del pecado en el infierno. En Juan capítulo 3, el verso 16 y 17, pasaje muy conocido. Juan capítulo 3, verso 16 y 17. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, un mundo de pecadores, de enfermos, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es que de hecho ya estábamos condenados. Entonces, ¿para qué vino? Para que seamos salvos por medio de él. Hermanos, yo les he predicado lo que es tan sencillo la relación con Dios. Dios el Padre llega al mundo a través de su Hijo. Y el mundo llega al Padre a través de su Hijo. ¿De qué religión hablamos? Ninguna religión sirve, ni esta tampoco. Porque el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No apuntó a ninguna religión. Tampoco Dios envió religión alguna, envió a su Hijo. Él es el centro de la salvación. ¿Sabe para qué vino, hermanos? Vino a servir. Ahí en Marcos 10:45. En Marcos 10:45.
Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino a servir. Y eso es, hermanos, bien claro en la palabra de Dios. Él siempre estaba sirviendo. Lavó los pies a los apóstoles. ¿Cuál es el más importante?, dijo el Señor Jesús. ¿La persona que es invitada a la cena o el mesero? No, pues el que está invitado. Pero yo estoy aquí como el mesero, como el que sirve. Eso decía Cristo Jesús. Hermanos, Él no vino por tener lujos. No tenía ni almohada donde acostarse. Vino a servir a todos. ¿Sabe para qué vino? A darnos vida abundante. En Juan capítulo 10, el verso 10. Juan capítulo 10 y el verso 10. Juan capítulo 10 y el verso 10. El ladrón, Satanás, el enemigo de las almas. ¿Para qué vino? Para hurtar, matar y destruir. ¿Y el Señor Jesús para qué vino? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No está hablando de abundancia de dinero, de cosas materiales, no. Una vida abundante, hermanos, de propósito, con esperanza, con paz. Esa es la vida abundante. Y esta vida no da el mundo, por favor, entienda. Satanás gobierna el mundo y vino a robar, matar y destruir. Afuera es donde nos dan alcohol, afuera es donde fornicamos, afuera es donde hay narcotráfico, no en las cosas de Dios. ¿Sabe para qué vino Jesús? A obedecer. Mateo 5:17. Mateo capítulo 5, verso 17. Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas, para derogar, para anular, para borrar, para quitar, para desaparecer. No, no he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Cada mandamiento de la palabra de Dios es bueno para nosotros. No matarás. ¿Dónde está lo malo? No cometerás adulterio. ¿Dónde está lo malo? No dirás falso testimonio. ¿Dónde está lo malo? No codicies cosas ajenas. ¿Dónde está lo malo? Honra a padre y madre. ¿Dónde está lo malo? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis groseros con ella. ¿Dónde está lo malo? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. ¿Dónde está lo malo? Todos los mandamientos son buenos. Y Él vino a enseñarnos a cumplir los mandamientos, no a derogarlos, a desecharlos como están haciendo hasta ahora los gobiernos. No matarás y aprueban el aborto. No adulterarás, hermanos, y ahí están casándose miles de veces y entre homosexuales y lesbianas. Y eso le encanta al mundo. Pero el Señor vino a cumplir con los mandamientos. ¿Sabe para qué vino? A perdonar pecados. Mateo capítulo 9, verso 6. Mateo 9, 6. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Pero los fariseos hipócritas cavilaban en sus corazones. Él dice, pues, herejías dice, ¿no? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Jesús es Dios. Puede perdonar pecados, no el cura, el papa, nadie. Dios. Jesucristo perdona, ellos son hombres simples. Él perdona pecados. Para eso vino, a perdonar los pecados de la humanidad, porque todos estábamos en pecado. ¿Sabe para qué vino? A dar esperanza, sanidad y libertad a la humanidad. Vaya a Lucas capítulo 4. Lucas 4 y los versículos 18 y 19. Mire, yo estoy obligado, es un mandamiento, a perdonar las ofensas que a mí me han hecho. Pero yo no puedo perdonar los pecados de todos los que están aquí, pues. Eso es solamente facultad y privilegio de Dios.
Es más, Dios me ordenó perdonar, me guste o no me guste, porque para eso murió en la cruz. Eso dice el Señor claramente. Si yo no perdono, tampoco Él me perdona, dice la Biblia. Yo tengo que perdonar. Vino a dar esperanza, sanidad y libertad. En Lucas 4, 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Mire, habla de esperanza, no sanidad. Sí vino a sanar la lepra, a los paralíticos, pero es la sanidad del alma, a los oprimidos, a los que están en pecado. Libertad a los que estamos en pecado, en vicios, en adicciones. Esperanza, porque sí podemos cambiar. Hermanos, cuando vemos una lista de pecados en 1 Corintios 6, los versos 9 y 10 del 11, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué esperanza! Porque podemos dejar de ser borrachos, adúlteros, fornicarios, homosexuales, lesbianas, porque el Señor tiene el poder para hacerlo. Para eso vino, a dar esperanza. Por lo tanto, tenemos que mantenernos en oración por alguien que yo no puedo cambiar, pero Dios sí lo va a hacer. ¿Sabe para qué vino? A traer división, disensión entre las familias. Mire, cuando usted empezó a ser cristiano, ¿qué le decía a su familia con la religión tradicional? Hay algunos que ni se llevan conmigo todavía. Una persona muy cerca a mí me dijo, Galo, todo le he perdonado, pero que se haya cambiado de religión ni con la muerte le he de perdonar. Y así murió. Es increíble. La gente prefiere seguir la misma religión y no toma en cuenta que Cristo ya le dejó cambiado, que ahora su hija vive con un hombre decente, que ya no es el borracho, que no es el mujeriego, que es responsable, y se enojan, hermanos, por eso. ¡Qué incongruencia en la vida! Pero para eso vino Cristo. Vaya a Mateo capítulo 10. Mateo 10. Yo me acuerdo que en mis tiempos que no tenía Cristo, era un mundano. Ahí con mi familia y con los más íntimos yo, pues era la bebida, los bailes, y conozco a Cristo, hermanos. Y se gradúa un familiar muy cercano de un profesional, y con mi esposa ya en la vida cristiana, en un rinconcito porque era familia íntima. Estuvimos ahí sentados, tomados de la mano, como a muchos les veo ahí, pero ya no estaba pues ahí en la danza, en el chiste, en la broma, en la patanería, en la bebida, hecho el payaso. Oh, Dios mío, ya no estaba. Y se acerca un familiar muy cercano y dice, Galo, ¿qué te han hecho? ¿Te han lavado el cerebro? Hasta la hombría has perdido. Así me dijo, hermanos. ¿Por qué? Porque el borracho se cree hombre, se cree macho. Y no sabe que se no va a heredar el reino de Dios. Poco o mucho no va a heredar el reino de Dios. Pero así es la gente, hermanos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner disección al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Tremendo, ¿no? Vea usted cuánto nos desprecian por haber salido de la religión tradicional. Es que has traicionado. Vas a ver cómo te castiga la Virgencita y San Panchito y San... Hermanos, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? La religión no salva a nadie. Quien salva es el Salvador, el Señor Jesucristo. Yo no me salvo por ser bautista, yo no me salvo por ser católico, adventista, mormón, yo no. Quien salva es Cristo Jesús. Ese fue el plan de Dios, hermanos. Pero vino para eso. Mire, yo prediqué esto el día miércoles. Lamentablemente hubo unos apagones y no se pudo escuchar. Pero quiero llevarles, hermano, a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Para que vean, hermanos, cómo el mismo Señor Jesucristo tuvo problemas con su propia familia. Marcos capítulo 3. Amén, hermanos. Vayan al versículo 21.
Dice ahí, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Quiénes eran los suyos? Su familia, sus hermanos y sus hermanas, porque María sí tuvo otros hijos. ¿Y dónde está eso? Pues en Mateo. Vamos al capítulo 1. Si tengo que repetir el mensaje del miércoles, me perdonan. Mateo capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Primogénito significa su primer hijo. Y la palabra no la conoció, no convivieron como marido y mujer hasta después de tener su hijo primogénito. Por eso, hermanos, que en el capítulo 3 del verso 21 dice claramente, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. No eran pues sus discípulos, todavía no estaban ni los apóstoles. ¿Cómo pueden los discípulos, los creyentes, los seguidores decirle que está loco? Pues yo no soy seguidor de un loco. Hermanos, mismo Marcos capítulo 3, por favor. Vaya al verso 31. Marcos 3, verso 31, dice, vienen después sus hermanos y su madre. ¿Escuchó? Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. ¿Por qué no fueron directamente para que el Señor Jesús le diga, hermanos, mamá, vengan? Yo tengo hijos, tengo nietos, cuando llegan de Cuenca, llegan de Quito, Dios mío, me desespero por abrazar y besarles. Nunca se quedan afuera. Díganle a mi papá que estoy aquí. Y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí, estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Se da cuenta? Cuando él dijo, vine a traer disensión, porque he venido a poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Esto le estaba pasando al mismo Señor Jesús. Marcos 6, desde el versículo 1. Marcos 6, desde el versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero? Jesús era carpintero, aprendió el oficio de su padre. ¿Y dónde estaba Jesús de los 12 hasta los 30? Es que se fue a la India, se fue al Oriente, a aprender levitación, sanidad, exorcismo. No, déjese de cosas, era carpintero, era un humilde carpintero. Por eso le reconoció, ¿y este carpintero de dónde saca estas cosas? Si no le hubieran conocido por años. Y dice aquí, mire, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y el Señor Jesús dice, no hay profeta en su propia tierra ni en su propia casa. Y no pudo hacer milagros ahí por la incredulidad de todos, incluso de su familia. Increíble, ¿no? Vino a traer disensión. Lucas, capítulo 11. Verso 27. Lucas 11, 27 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, ¿qué le dijo? Bienaventurado el vientre que te trajo
¿Y los senos qué? Mamaste. ¿A quién se estaba refiriendo? A su madre. Bienaventurada la madre que te trajo. ¿Y cómo responde Jesús? Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Se dan cuenta que el mismo Señor Jesucristo tuvo problemas con su familia? ¿Quiere leer otra? Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron, ¿quién? Sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Verso 5, ¿qué dice? Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Se dio cuenta? Tremendo, ¿no? Sí, el Señor Jesús tenía hermanos. Por favor, crea lo que la palabra de Dios dice. Ahora mire, el asunto es que la familia de Jesús se convierte en el día de Pentecostés. Su madre y sus hermanos se convierten. Porque cuando María veía las cosas que hacía Jesús, dice, no entendía y las guardaba todo en su corazón. No entendía. ¿Se ha leído esa parte de la Biblia? Ella solamente decía, ¿por qué pasan estas cosas? Incluso cuando estaba el Señor Jesús ahí discutiendo con los doctores de la ley a la edad de 12 años en Jerusalén, dice, mira, te hemos buscado, no sabes lo que nos ha hecho. ¿Qué le dice Jesús a su mamá? ¿No sabes que en las cosas de mi Padre tengo que estar? Y ella no entendía. No entendía. Vamos a Hechos, capítulo 1. Después de Juan está Hechos. Interesante, ¿no? Hechos 1. Miren, es tan precioso el capítulo 1 de los Hechos, porque relata la ascensión de Jesús, ¿no? Y si pueden ver, hermanos, el versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir, cielo. No es que subió el niñito, no, subió Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de dioses al cielo, al trono de su gloria. Y así como le vimos ir, le vamos a ver venir, a juzgar a vivos y muertos. Y la Biblia dice, ahí será lloro y crujir de dientes para aquellos que fueron incrédulos. Ahora, mire lo que pasa después de la ascensión de Cristo. Verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacob. Mire el 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y con qué? ¡Wow! Y con sus hermanos. Vino el día de Pentecostés y cayó el Espíritu Santo sobre todos. Y ahora los hermanos de Jesús se les puede ver en el ministerio. ¿Cuándo deja de ser enemiga la gente, hermanos? Cuando acepta al Señor Jesús como Salvador. Siempre habrá disensión, división, disputa mientras no conozcan el Evangelio. Mientras se mantengan en la religión, en su ignorancia, vivirán peleando por la religión, pero no por la salvación. Ese es un grave problema. Mire, cuando el apóstol Pablo defiende su ministerio, Hechos, 1 Corintios, capítulo 9.
Primera de Corintios, capítulo 9. ¿Quién estuvo el miércoles aquí? Levante la mano, por favor. Bueno, unos poquitos están volviendo. Es el reprise, ¿no? Mire, el apóstol Pablo empieza reclamando sus derechos como apóstol, porque la iglesia de Corinto, hermano, era bien problemática. Pensaba que el apóstol Pablo le está explotando, como ahora estos que predican el evangelio de la prosperidad, estos famosos apóstoles y profetas apóstatas. Ve el verso 1 del capítulo 9, 1 de Corintios, dice: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Les dije, hermanos, que para ser apóstol, una de las condiciones es haber visto a Jesús. En el libro de los Hechos, para reemplazar, hermanos, a Judas, que se ahorcó y después se despeñó y terminó reventado todo el cuerpo, propusieron a 2, pero la condición era haber comenzado y haber terminado el ministerio viendo a Jesús. Y nombraron a Matías y echaron suertes, dice la Biblia. Y no es que echar suertes es bíblico, hermanos, algo que no está con el Señor. Por eso es que a Matías nunca le vemos como apóstol, porque la voluntad de Dios era Pablo, pero no esperaron. Bueno, de eso hablamos después. Y aquí vemos, hermanos, dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Se da cuenta? Ya los hermanos del Señor estaban en el ministerio y estaban casados. Jesucristo tuvo cuñadas, por si acaso. Y Cefas, Pedro, el primer papa, también tuvo mujer. Eso está diciendo la Escritura. Y última, vamos a Gálatas. Cuando el apóstol Pablo empieza, hermanos, su ministerio, él está relatando. Dice en el capítulo 1, desde el versículo 11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y esto es importante, hermanos. Cuando se predica el evangelio no debe ser doctrina de la iglesia, de la religión, sino de la palabra de Dios. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, yo quiero comentarle un testimonio de mi vida. Yo acepté a Cristo el 22 de agosto de 1984, en un lugar que no era iglesia. Yo en ese tiempo era profesor del colegio Pedro Fermín Ceballos, en Ceballos. No asistía a ninguna iglesia por casi 2 años. Pero es increíble, hermanos. En las horas huecas que antes de ser cristiano pasaba hablando chabacanadas y tonteras con mis compañeros en el bar en las horas huecas. Como tenía un huerto grande, un terreno grande, me iba bajo un capulí en una acequia y leía la Biblia, hermanos. Nadie me enseñó. Porque el Espíritu Santo te lleva, hermanos, a las cosas de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo eso. No lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo mató más de 6,000 cristianos. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó para su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y luego volví a Damasco.
Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino ¿a quién? ¿A quién, hermanos? A Jacob, hermano de Jesús. El libro precioso de Santiago que tenemos aquí, hermanos, o la carta de Santiago y la carta de Judas, son escritas por los hermanos de Jesús. ¿Para qué vino Jesús? A traer disensión, división por asuntos doctrinales. Hermanos, porque la religión y la tradición se oponen, hermanos, a la doctrina bíblica. Y nunca van a convencerse si primero no aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Amén, hermanos. ¿Para qué vino Cristo? Hermanos, vino a dar descanso y paz. Estoy terminando. Mateos 11, del 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Para eso vino, hermanos. Por todos los trabajados, cargados, para darnos descanso, darnos paz. El Señor mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo no trae paz, trae placer a costa de sufrimiento. Llevad mi yugo sobre vosotros. La palabra yugo es únanse conmigo como los bueyes, con esa madera. Caminemos juntos para que aprendan de mí, no del mundo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solamente caminando con Cristo encontramos paz y descanso, hermanos. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entre dos es más fácil, entre usted y Cristo. Caminar en este mundo lleno de aflicciones. ¿Para qué vino, hermanos? A revelar la verdad. Ahí en Juan 4, los versos 25 y 26. Ahí está, hermanos, ese diálogo entre Jesús y la samaritana, una mujer que tenía ya no sé cuántos compromisos. No tengo marido. Una verdad dicho. 4 has tenido y el que tienes tampoco. Y ya estaba discutiendo con Jesús porque ella tenía la verdad. Y aquí dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué más quieres? Frente a frente. Hermanos, el Señor Jesús Cristo viene. Ya no para decirme lo que tengo que hacer porque está Cristo todo aquí. Y está escrito todo aquí, hermanos. Aquí está toda su verdad. Yo no tengo que esperar que venga el Cristo para encontrar aquí las verdades. Él ya viene, hermanos, solamente por su pueblo. Él viene para el juicio. ¿Saben para qué vino Cristo, hermanos? A mostrar al Padre. Esto es interesante. Juan 14, los versos del 7 en adelante. Juan 14, del 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, tú muéstranos al Padre? Tremendo, ¿no? Y el Señor dijo, el Padre y yo uno somos. Vino a mostrar al Padre. ¿Sabe para qué vino, hermanos? A deshacer las obras del diablo. Hermanos, vemos ahí en Escritura, en Juan capítulo 3. En Primera de Juan, no es Juan, Primera de Juan, capítulo 3.
Primera de Juan, capítulo 3, antes del Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3. Dice la palabra: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Para eso vino. Y no hay pecado en Él. ¿De qué me acusan?, dijo el Señor Jesucristo. ¿Quién de ustedes puede acusarle a Jesucristo de pecado? Nadie. Nadie. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y también hay hijos del diablo. Haz que no todos somos hijos de Dios, hay hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Para qué vino Jesús? A vivir sin pecado, a quitar el pecado y a deshacer las obras del diablo. Y finalmente, ¿para qué vino, hermanos? A morir por nosotros. En Romanos capítulo 5, el verso 8. Romanos 5, 8. Dice la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ahora, después de haber visto todo esto, asocie usted con el árbol de Navidad, el pesebre, el niñito, las pasadas, las tomadas, las comidas, las bailadas. ¿Qué tiene que ver todo esto? La Navidad significa nacimiento, natividad. Hermanos, es gozarnos con la venida del Salvador. Es reconocer la obra que Él hizo. No se quedó así. Es el Rey de Reyes, es el Creador del universo, el que tiene potestad sobre todo, hermanos. Tiene toda autoridad. Ay, hermanos, qué triste. Pídele a Diosito por tu mamacita. Diosito, chiquito. Por eso hay que leer una porcioncita y hacer una oracioncita por tu Diosito. Dios es grande, magnífico, poderoso. Es el infinito, creador del universo. Ese es mi Dios. Y le encerramos en una cosa tan pequeña, hermanos. Para eso vino Cristo, a mostrarnos su gloria, su poder, su magnificencia. A mostrarnos lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, hermanos. El mundo no puede hacer nada, ni la religión, de lo que hizo Cristo Jesús. Hermanos, tener a Cristo no es religión, es una relación. Y si usted, hermano, quiere recibir la vida abundante que Cristo le ofrece, el perdón de sus pecados, la vida eterna, la salvación de su alma de la condenación, tiene que invitar a Cristo como su Señor y Salvador. La Biblia dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, habitaré con Él y Él conmigo. La Biblia dice que Jesucristo entrará en la vida de una persona si tan solo la persona le pide que entre. Eso es todo, hermanos. Qué glorioso, qué maravilloso. Vamos a ponernos de pie. ¿Saben, hermanos, por qué Jesucristo o por qué María dio a luz en un pesebre? Porque no había lugar para ellos. Tal vez en esos tiempos, decía el mesón, tal vez eran casas donde hospedaban a la gente, en un pesebre, en un lugar donde habitan los animales. Ahí nació el Salvador, bien humilde. No nació en un Marriott, ¿no? En una suite, ¿no? En un lugar muy humilde. Y sabe, hermanos, el Señor Jesucristo quiere nacer en su corazón, pero usted no le abre las puertas.
te deja fuera. Si quiere realmente experimentar la vida plena y abundante, deje que hoy el Señor Jesucristo venga a su vida. Para usted nazca una nueva esperanza de perdón y vida eterna. Solo tiene que pedirle con su boca que venga a su vida. Orar es simplemente hablar con Dios de una manera sencilla y natural. La oración es milagrosa. ¿Quién salves del Salvador? Orar es pedirle con mi boca que Dios venga a mi vida. Si usted nunca ha invitado a Cristo como su Señor y Salvador y quiere encontrar el perdón de los pecados, la vida eterna, la salvación de su alma del infierno, deje que Cristo venga a su vida el día de hoy. Pídale con su boca. Incline su cabeza. Si usted tiene ese deseo inmenso de tener el perdón de pecados, ser salvo de la condenación y tener la vida eterna, ábralo hoy su corazón. Pídale con su boca que Cristo venga a su vida. Si gusta, puede hacerlo de esta manera. Repita conmigo frase por frase, pero hágalo de todo corazón. Hágalo en voz alta si nunca ha invitado a Cristo como su Señor y Salvador. Repita conmigo: Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador y creo que tú moriste en la cruz por el perdón de mis pecados. Yo te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y te pido que vengas a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Lávame y límpiame y perdóname de todos mis pecados, de todas mis maldades. Toma el control de mi vida. Haz de mí una nueva persona. Y gracias por amarme tanto. Gracias porque diste tu vida por mí. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Y gracias por darme la vida eterna. Yo te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Inclinado su cabeza, por favor, cerrados sus ojos, ¿cómo están? No viendo a nadie. Si alguien hizo esta sencilla oración de invitación, puede levantar su mano, por favor. Si alguien lo hizo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Señor, te doy gracias en este día por tu amor y tu misericordia. Y ahora estoy seguro cuál fue el motivo de tu venida acá al mundo: a salvar, a buscar lo que estaba perdido. Lo más preciado, nuestras almas. Porque esto, hermanos, marca para la eternidad. Gracias por nuestra preciosa iglesia. Bendice el resto de este día. Gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias, Señor, porque viniste voluntariamente a sufrir el oprobio, el castigo por cada uno de nosotros, y solamente por amor. Eso recordamos el día de hoy. Que nadie robe tu gloria, la alabanza, el honor y la victoria tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.